Eh, Ricardo Lagorio está en línea, ha sido embajador de la República Argentina ante el gobierno ruso. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Juanjo. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Bien, bien, acá estamos siguiendo como tratamos de hacerlo todos los días, de poner la atención de nuestra audiencia en un tema que en el set de medios de Argentina casi ha desaparecido, pero a nosotros nos parece prioritario, teniendo en cuenta los eventos de las últimas horas, donde apareció una legión por la libertad integrada por combatientes rusos, la situación de Belgorod, y bueno, queriendo en ese escenario conocer su mirada sobre lo que está pasando, cuál es el contexto que usted advierte de lo que está pasando. Mire, yo advierto que seguimos en una guerra de largo plazo, una guerra de trincheras. Fíjese que hay un frente de batalla de casi 950 kilómetros, ¿no? Ujú. La guerra lleva ya 15 meses, la invasión, ¿no? Digamos las cosas como son, no es una guerra. Hay el gobierno de un país, el gobierno del presidente Putin de Rusia que invade Ucrania y hay un pueblo que se defiende, ¿no? Ujú. Esa es la realidad. Y últimamente lo que hemos visto son esta batalla muy primitiva, ¿no? De trincheras, destruyendo casas, bombardeando del pueblo de la ciudad de Bakhmut, una ciudad de 70.000 habitantes que fue arrasada y destruida. La verdad que sin ningún gran interés, ¿no? Daría la impresión que es una especie de asalto táctico focalizado. Ujú. Pero bueno, así se está desarrollando la guerra. Lo que usted muy bien ha comentado, estas incursiones de grupos ucranianos en Rusia que no hacen más que defenderse, ¿no? Es lógico en la parte fronteriza, pero estamos en una situación, digamos, de congelamiento. Hace 15 meses que empezó la invasión, Rusia no puede ganar, Ucrania no está perdiendo, pero lo más importante, yo lo escuchaba a usted hablar, es el cambio de narrativa. Ujú. Ya no hay más esa narrativa inicial de que esto era para desnazificar Mm. Ucrania. Ahora la narrativa del presidente Putin, que la repiten todos los miembros de su gabinete, es que se está defendiendo de un ataque de Occidente. Ucrania es el trampolín a través del cual Occidente, el Occidente global, ataca a Rusia y Rusia se está defendiendo. Esto demuestra primero el error y la derrota de esa idea inicial de invadir Ucrania, eliminar el gobierno, arrasar. Entonces han tenido que venir con una nueva narrativa para justificar esta guerra que por lo visto en el corto plazo no pareciera ceder y justificar la no victoria inmediata y los no avances. Sí, claro. Ahí hay evidentemente una situación que en algún momento se revisará y se podrá conocer en profundidad, falta mucho tiempo. ¿Cuál fue el escenario interno que llevó a tomar estas decisiones? Y yo diría, el cuestionamiento interno. Putin aparece hace unas horas con un señor al que presentan como historiador, pretendiendo decir que Ucrania no había existido nunca, hasta la era del Soviet, es decir, en una manipulación de la historia que es absurda, ¿no? Porque hace unos días me tocó conversar con alguien que cuestionaba mi postura sobre, sobre este tema, diciendo que bueno, que lo detestan a Biden, lo odian a Biden. Digo, bueno, a Biden lo van a sacar los norteamericanos ahora, el año que viene o en otros 4 años, pero en el momento se va a ir. Es muy distinto a lo que ocurre en el Zarato ruso, ¿no? Y además la permanente obstinación en escribir una historia a medida, ¿no? Cuando Ucrania está luchando por tercera vez a lo largo de su historia por su propia independencia, no es la primera que tiene que hacerlo. No, es así, mire, acá yo mi experiencia, yo fui 3 años, un poco más embajador en Rusia, y primero, son dos pueblos hermanos. Eh, Cuando Putin escribe a mediados del 2021 ese artículo sobre la unidad, empieza
a reescribir la historia, porque no es que son lo mismo, son hermanos, pero son diferentes. Han recorrido caminos distintos, se han incorporado a naciones distintas, a geografías distintas, así que eso está ahí, y además Rusia no lo había cuestionado en la década del 90 cuando se desintegra el Imperio Soviético. Así que yo creo que acá ha habido un cambio, muy difícil saber cómo, se sabrá con el tiempo, qué fue lo que cambió en la psicología de Putin, un hombre que el año 2000 le plantea a Bush que Rusia ingrese a la NATO y ahora enfrenta a la NATO. Evidentemente ha habido un cambio, una modificación, pero también al mismo tiempo ha vuelto a la clásica historia rusa de expansión, de temor ante el espacio abierto, utilizar eso como una amenaza que siempre ha sido invadido. Hay un cúmulo de constantes históricas que Putin las ha puesto en conjunto, está reescribiendo la historia y está ahora sí con una postura mucho más agresiva enfrentando a Occidente sin ningún objetivo lógico, porque Rusia nunca estuvo amenazado por Occidente ni por la NATO. Sí, yo creo que a Rusia le preocupa la cercanía de la democracia, mucho más que la OTAN. Ese para mí es, en este proceso de mayor autoritarismo en el que ha ingresado Rusia, que se va, digamos, encaminando lenta, pero constantemente en ese camino, una Ucrania democrática sí es una amenaza, no la OTAN. Claro. En este sentido, en una comunicación muy temprana, el alto mando ucraniano decía que lo que se está viendo en Belgorod puede replicarse en otros lugares, dado el hecho de que ellos tienen información que comienza a haber una fuerte agitación dentro de la propia población rusa en contra de la situación que se está viviendo. ¿Lo ve como algo posible? Mire, en el corto plazo yo no veo un fuerte cuestionamiento a Putin, porque evidentemente él está manejando muy bien los medios de comunicación, la sensibilidad rusa, la agresión, no la veo, pero sí puede empezar a aparecer, y están apareciendo estos pequeños nichos y focos de resistencia, y bueno, habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Claro. Yo siempre soy muy cuidadoso en la proyección. Hoy él tiene un control, porque es control, no es un gobierno de compromisos, no es una democracia, tiene un control muy férreo sobre el ruso, y el ruso lo acompaña porque él ha transmitido que es una amenaza existencial. Ahora, no hay que descartar que con el tiempo, esto es un proceso largo, haya mayores cuestionamientos, y también hay que ver cómo sigue la guerra, ¿no? La guerra está estancada, y eso significa que Rusia no está obteniendo las victorias que esperaba obtener. Hay ya problemas también en el frente militar, usted lo ha planteado, el grupo Wagner tiene una posición, las Fuerzas Armadas otra, los grupos de seguridad, de inteligencia, que son un factor enorme de poder otra, o sea, empiezan a haber también disidencias, y hay que ver cómo eso evoluciona en el tiempo, ¿no? Sí, claro, es a lo que todos tenemos que estar atentos. Mientras tanto, bueno, seguirá esta situación horrible, por cierto. Gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, embajador, muy amable. No, por favor, un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, Ricardo Lagorio, ex embajador argentino en Rusia, 8:12 minutos.